nuevo impuesto que ha establecido el gobierno nacional, el cepo que se va ajustando cada vez más también para la compra de dólar ahorro. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Está en línea con nosotros José Simonella, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, además un destacadísimo economista en nuestro país. José, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Nicolás lo saluda. Hola Nicolás, muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Bueno, a ver, ¿cómo va a impactar esto en la economía cotidiana, ¿no? En cómo nos movemos nosotros? Bueno, en primer lugar, todos aquellos que compraban dólar a ahorro para ahorrar o para lo que se conocía como dólar puré, es decir, comprar el dólar oficial para después venderlo en el mercado informal, obviamente van a ver, por un lado, encarecido el dólar, porque ahora tiene una nueva retención, 35% más de impuesto tiene o sea, además del impuesto país del 30%, hay una retención de impuesto a la cuenta de impuesto a la ganancia del 35%. Así que esto lo lleva a 132 pesos aproximadamente el valor del dólar ahora. Y por otro lado, la disponibilidad que va a tener para comprar es mucho menos, porque, digamos, se le va a detraer de los $200 que se pueden comprar por mes aquello que haya gastado en tarjeta de crédito o de débito, sea, por ejemplo, contratando Netflix, Spotify o cualquier, digamos, juego o consumo que haya hecho en dólares. Así que va a tener menos posibilidades, por un lado. Y por otro lado, si bien este dólar no es el que rige el comercio exterior, es decir, por el cual se incorporan, digamos, se pagan las importaciones, que es las importaciones, recordemos que son el insumo de casi la mayoría de los productos que se producen en Argentina, porque todo tiene un componente importante, sí genera expectativas inflacionarias, es decir, hay muchas empresas que comienzan a mirar a 130 como el valor del dólar, independientemente que tengan la oportunidad de importar a un dólar de 80 y algo, y independientemente que lo consigan o no, a ese permiso para importar ese precio, si no tienen que importar a 130. ¿Qué quiero decir con esto? Vos vas a tener, Nicolás, un incremento en las expectativas inflacionarias y en los aumentos de precio como consecuencia de este valor que ha unificado prácticamente el dólar, tanto el dólar ahorro como el dólar bolsa, que es el otro dólar que se puede comprar de manera formal e ilimitada, en aproximadamente 130 pesos. Bien, bien. Es decir, que esto nos va a complicar, en definitiva, a todos, por justamente el arrastre que tiene la suba, digamos. Así es. En Argentina, si algo tenemos claro los argentinos, es que cuando el dólar aumenta, termina aumentando todo. Sí. En un mes, en 45 días, en 2 meses, en 15 días, dependiendo de la situación puntual, de cómo sea el aumento, pero, digamos, los aumentos del tipo de cambio no son indiferentes en la fijación de precios en Argentina. Y si bien es cierto que hubiera sido mucho más impactante si hubiera aumentado el tipo de cambio oficial, que es el que rige el comercio exterior, y ese no aumentó, pero es cierto que esto fija una expectativa. Si vos hoy le preguntás a una persona, che, ¿cuánto vale el dólar? Vale 130. Si vos le tratas de comprar un dólar a una persona a menos de 130, nadie te lo va a vender, obviamente. Entonces quiere decir que las expectativas se forman con ese valor del dólar, que es altísimo, digamos, y son valores de dólares solamente equiparable a momentos de crisis muy profunda, crisis económica muy profunda en Argentina. No son valores habituales del dólar, son valores de crisis. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno va a tener la posibilidad de mantener el dólar en este valor sin que se le vuelva a abrir la brecha entre el dólar oficial, o el dólar ahorro, digamos, y el dólar bolsa? ¿Qué va a pasar con el mercado informal? ¿Lo van a controlar? ¿No lo van a controlar? Bueno, todas estas incertidumbres están. Seguramente no, digamos, la eficacia de estas medidas suelen ser de corto plazo. En un par de semanas tienen efecto y luego terminan no resolviendo el problema porque no dejan de ser un parche o un paliativo para el problema de la caída de las reservas. Entonces, la gran duda acá es si el gobierno va a aprovechar este tiempo que le va a dar este parche. Ha comprado tiempo con esta medida, pero que no es la solución al problema para encarar la solución de los problemas o no. Esto es como si vos te tomas un antifebril y no solucionas la infección.
Si vos te tomas un antifebril, la fiebre baja, pero cuando se te acabó el efecto, vuelve la fiebre porque no solucionaste la infección y no tomaste el antibiótico. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Tenés un déficit fiscal completamente desbocado, financiado con pesos. Los argentinos no quieren ahorrar en pesos, históricamente se han refugiado en el dólar en momentos de incertidumbre, y bueno, y entonces hoy el bien escaso es el dólar, el bien que sobra es el peso, aumentan los precios del dólar, aumenta el precio de la economía en general y se generan procesos inflacionarios. Así que los desafíos son muchos y las herramientas son pocas que tiene el gobierno desde el punto de vista económico. Qué lamentable. Nunca salimos de esta rueda lamentable del dólar, de la especulación, bueno, de estas medidas que terminan afectando a los que menos tienen, sobre todo, ¿no? Lamentablemente. Pero lo que pasa es que si vos querés salir de la especulación, como le llaman, o del dólar, digo, desde el dólar es imposible. Vos tenés que salir del problema que genera que el argentino no quiera pesos. Claro. Y eso es el exceso de pesos. Entonces, por eso digo, si vos vas a las consecuencias y no a la causa, y no solucionás las causas, no vas a solucionar nada con las consecuencias, vas a poder generar paliativos. De hecho, el Banco Central hace 12 semanas que no compra dólares, a un precio del dólar muy bueno, porque te digo más, incluso cuando uno ve, es un tema medio técnico, no lo quiero aburrir, pero digo, el tipo de cambio real multilateral, es decir, cuántos pesos, digamos, el valor que tiene el dólar respecto, o el peso respecto a un montón de una canasta de monedas de los países con los que comercializamos. Sí. A 82 pesos, sigue siendo un buen dólar. Es un buen dólar, es un dólar realmente que le permitiría generar comercio exterior. Ahora, ¿por qué no lo genera? Bueno, porque hay un montón de expectativas negativas respecto del futuro de las reservas, respecto de la posibilidad del gobierno de contener la inflación, respecto de la posibilidad del gobierno de poder seguir manteniendo este gasto público prácticamente con una baja de ingresos muy importante. Entonces digo, los desafíos que tiene el gobierno para brindarle tranquilidad a la economía, voy a usar el término que usa el ministro Guzmán, digamos que le encanta decir, venimos a tranquilizar la economía, queremos tranquilizar la economía, y no lo están logrando, y no lo logran porque con estas medidas no tranquilizar la economía. De hecho que están todo tu oyente preocupado de cómo viene el tema del dólar, qué va a pasar con su tarjeta de crédito, qué pasa con el Spotify o el Netflix, ahora me va a salir 35% más caro, no, y si después pago y yo no pago ganancias. Vos date cuenta. Digo, por eso digo, por ahí cuando hablan despectivamente sobre que compra dólar, la especulación, te quieren hacer ver como que esto sucede en un especulador, con un habano, en un super edificio, y en realidad en septiembre 5 millones de personas compraron dólares. Increíble. 5 millones de personas, y para que te dé una idea, en Argentina 2 millones de personas pagan bienes ganancias. Es decir, que hay 3 millones de personas que fueron a comprar dólares, y que no pagan ni siquiera impuesto a la ganancia, cuando en impuesto a la ganancia acá paga un montón de gente que no lo debería pagar, digamos, porque son trabajadores de cuarta categoría, etcétera. Pero digo, la verdad es que acá lo que están demandando los dólares a ahorro, los que han hecho, lo que le han infringido este golpe a las reservas, que el gobierno no lo podía seguir aguantando un mes más y por eso toma esta medida, aunque había posiciones más rígidas, había posiciones de decir, che, no vendamos más dólares, que tal vez ahorro, que tal vez hubiera sido una medida con menos cuestiones colaterales que esta. Claro. Pero bueno, esta medida se tomó, esta medida hoy tiene un impacto importante, esta medida hoy preocupa a la gente y esa preocupación genera problemas de expectativas, y ese problema de expectativas, si el gobierno no las logra controlar, manejar, encauzar, va a generar un proceso inflacionario más severo del que uno creía que se iba a generar por la cantidad de dinero que tenía. José, ha sido más que claro, como siempre, expeditivo. Te agradezco mucho el contacto para Canal COP, para la zona de Jesús María, Carolla, Sinzacate, todo este norte provincial que te está viendo y está, como decías vos, muy preocupado, sobre todo bueno, también el sector productivo, que es muy fuerte aquí en nuestra zona. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, abrazo y saludo a todos los televidentes. Gracias, hasta luego. José Simonel, economista, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ha tenido la gentileza de atendernos en la jornada de hoy y contarnos un poquito cómo va a impactar, cuál es la bajada de todas estas medidas que uno ve, lee en los títulos de los diarios y por ahí no sabe cómo le va a impactar en la diaria. Bueno, como siempre, el dólar arrastra todo hacia arriba.